Hola Mari, hola Ani. Bueno, ¿cómo andan? Hola Pato, ¿cómo andás? Hola Gaby, ¿qué haces tanto tiempo? Hola Ani, tanto tiempo que no te veo. No sé si nos vamos a reconocer. Dudé si me tenía que poner el barbijo para hablarte mientras que realizábamos la charla. Por las dudas lo dejé cerca, así que cualquier cosa si no me lo estoy poniendo. Bueno, ahí vemos, se van sumando. Siempre veo todos los videos y comienzan con mi cara buscando, no sé, algo, o acomodándome el pelo, o tocando el celular. Estaría genial que comience cuando comienza la charla, pero no, ahí anda, comienza siempre con mi cara. Ya me aburrí de ver mi cara. Bueno, vamos a ir dando un poquito más de tiempo para que se sumen un poco más de colegas, de personas, colegas personas también. Hola Ani. Así que vamos a estar dando unos minutitos y voy a estar presentando, hola Isa, a la invitada de esta tertulia, una tertulia agregada, no estaba en la lista de, de todas las charlas que ya tenía, bueno, cerradas, pero me pareció como importante en este momento en el cual estamos viviendo poder sumarla a Analía, dado que, bueno, la conocí hace muy poquito. Saludos a Guatemala, un gusto que estés ahí. Espero que te hayan mandado la información con respecto a la charla. Así que bueno, la conocí hace muy poquito Analía y me pareció, creo que del primer momento que la vi, que necesitaba incluirla en estas charlas. Eh, bueno, dado que bueno, llegué al Muniz después de una semana de que me habían avisado de que iba a ir a su hospital y me pasé casi toda la semana sin poder dormir. Obviamente saben, hola Ceci, hola B, Virginia, ya saben muchas veces lo que el boca a boca asusta un poco y más si en el momento en el que estábamos y te tocaba el Muniz y bueno, pero llegué al hospital y me encontré con Analía y bueno, enseguida me sentí un poco más tranquilo, me mostró la situación de otra manera y bueno, por ahora vamos muy bien. Tengo que reconocer que me siento como que estoy en una residencia a los 42 años, casi 43, porque ahora el 28 de mayo cumplo 43, pero siento como que estoy en una residencia porque tengo que leer, tengo que mirar videos, tengo que hacer examen. Ahora la semana que viene tengo que hacer también el examen práctico. Y bueno, todo va sumando eh, para bueno, seguir creciendo y aportando información no solamente para mí, sino para el momento que la tenga que llevar adelante con pacientes, bueno, tenga las herramientas necesarias. Así que bueno, lo que vamos a estar hablando hoy es del rol del kinesiólogo en tiempo de coronavirus. Vamos a estar hablando con Analía Resguardo, kinesióloga fisiatra recibido en la Universidad de Buenos Aires, profesora nacional de educación física del INED, especialista en rehabilitación cardiorrespiratoria, especialista en cardiorrespiratoria y terapia intensiva, profesora titular de la materia de kinefilaxia en la Universidad de Favaloro, coordinadora de la rehabilitación intensiva,
¿sí? Dije bien, intensiva del Bacarese, ¿sí? El edificio perteneciente a la UBA que hay ahí adentro del Muniz y coordinadora del Hospital Muniz COVID-19. Así que bueno, es como que voy a hablar con, no sé, con mi jefe, una cosa así, por decirlo. En todos estos años que llevo de profesión, siempre apunté a ser independiente y hoy, bueno, me tengo que acostumbrar a otras situaciones, pero siempre con mucha amabilidad y cordialidad y siempre muy atenta, así que bueno, le voy a estar dando espacio a Analía. Bueno, esperen que acá está. Buenas, Estamos. Uy, me ¿cómo hacen mucho vamos? reflejo los anteojos, pero sin los anteojos no veo nada. ¿Cómo Qué estás, difícil, Mariano? Muchas gracias por la qué, invitación. qué difícil es llegar a viejo, ¿no? Sí, decímelo a mí, que estoy casi 50. Bueno, Recién acabo, gracias. no, por favor, gracias a vos. Recién acabo de decir que este mes cumplo 43 y una parte mía fue como, hizo así, ay, duele. No, no, yo estoy totalmente agradecido. No, Agradecida con vos, con el grupo, con esta pandemia que hizo sacar lo mejor y lo peor de cada uno y me dio adrenalina. Estoy agradecida. sí, realmente sí. Tengo que reconocer que formaste un lindo grupo en el cual creo que prima ante todo la solidaridad, porque están todos siempre eh, expectantes del otro y siempre intentando aportar y ayudar y colaborar. Así que, bueno, un poco como vulgarmente se dice, el cagazo se me fue, salvo hasta el momento que me tengo que subir al auto e ir al hospital, entrar en el hospital y bueno, ahí ya es otra cosa, pero lo tenemos siempre a Luis, que siempre está atento a todos nosotros y bueno, medio que te baja a tierra, te tranquiliza y te habla de una forma apacible y bueno, volvés otra vez a tranquilizarte. Así que mis palabras son de agradecimiento y aparte, bueno, siempre odié respiratorio, odié y alguien me Más lindo. escupió, lo odio, odio respiratorio, siempre lo odié. Y yo creo que alguien me escuchó y dijo, ah, sí, bueno, toma. Y me escupió y Vení. bueno, acá estamos y todos los días leyendo algo porque bueno, nada, es algo lógico, ¿no? ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien, estoy cansada, estoy un poco posguardia, ¿sí? Que estamos con mucho trabajo, mucha demanda, muy intensos son los días, y más con esto de preparar todo para lo que se viene, anticiparnos, organizarnos, preparar los equipos de trabajo, que bueno, por suerte nos dio tiempo al tener la pandemia que se acercaba, nos dio tiempo a ver los demás países como los aciertos, los errores. A nosotros en la Argentina nos dio lugar esto de que llegó un poquito primero a las clínicas privadas, a los sanatorios, más que nada por los viajes, ¿cómo se llama? Los cruceros, todos los viajes aéreos. Todo ese tiempo nos dio como para el hospital público prepararse para recibir a los pacientes. Eso fue muy importante y nos sirvió, creo que a todos, ¿sí? Porque hubiera sido catastrófico ir organizándote, conociendo, armando equipos de trabajo eh, con los pacientes encima. Tal Nosotros cual. tenemos esa ventaja que es muy grande y hay que estar muy agradecidos de eso. Recién nombraste preparándonos para lo que vendrá, ¿sí? Y es una frase que creo que se escucha casi a menudo cada vez que alguien está dando una información sobre este tema y está calificado en el tema. Eh, ¿Lo ves así? ¿Lo ves como que todavía falta mucho por recorrer? ¿Como que todavía lo peor no llegó para decir un comentario que, bueno, no sea del todo feo? Mira, por los números y la estadística que estuvimos manejando
en el hospital, ¿no? Hablando intrahospital, sí, en esta última semana los números se dispararon un poquito. Muchos estudios, muchos hisopados, muchos casos sospechosos. Hay mucha transmisión local y además todos los que son las villas de emergencia, también eso empezó a haber circulación local y eso levantó el número de casos bastante. Sí, viene para adelante. Viene para Bueno, adelante y y hay que estar tengo en base a eso, preparado. Y además, perdón, y además que se abrió en esta última semana un montón de actividades necesarias, ¿sí? sí, Pero bueno, eso que también hace que sabíamos que haya iba. más circulación. Sí, tal cual. Y tengo dos preguntas en base a esto. Una es, ¿cómo vivís todos los días tener que estar levantándote, ponerte la ropa, ahí entre kinesiólogo y superhéroe, y tener que estar todo el tiempo yendo a exponerte de lunes a lunes, porque vos haces 1000 guardias, y cómo es vivir, tener que estar todo el tiempo exponiéndote? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto costó el pedido de el refuerzo de kinesiólogos para el hospital? Mira, el día a día es intenso, ¿sí? No cambió mucho a mis días habituales, solamente la pandemia, digamos. Yo sigo yendo a trabajar todos los días, no como cualquier otra persona que tal vez tiene un comercio, un negocio. Así que al principio era mucho más sencillo transitar, ahora ya la calle se complicó un poquito más. Sí, mal, Eh, sí. y en el cotidiano es adquirir un montón de pautas nuevas, incorporarlas. Yo antes iba en AMBU, por ejemplo, a trabajar y volvía en AMBU a mi casa, me cambiaba en mi casa. Ahora ya voy con ropa de civil, por así decirlo. Tengo que tener la rutina de tapabocas, del barbijo, la rutina del alcohol en gel en el auto, llegar y lavarte las manos, cambiarte en el hospital, tener un locker de limpios y un locker de ropa sucia. Bueno, todos esos hábitos costaron, al principio era un lío y a todos nos pasó lo mismo. Compartir espacios de cambiado, de baño, bueno, todas esas cosas se fueron adquiriendo y bueno, Eso es lo que más veremos. cuesta apenas llega, Iremos transitándolo, qué sé yo. tal cual. Eh, ¿Y cuánto costó pedir este Lo refuerzo de perdón. profesionales? Mira, nosotros hace muchos años venimos pidiendo refuerzos de kinesiología, no solamente para la parte del invierno, que nos dan, sí, un refuerzo de bronquiolitis. Nosotros somos un plantel en el Hospital Muñiz de 7 kinesiólogos de planta. Yo soy una de ellas, yo hago planta en la unidad de terapia intensiva. Eh, Además hay 7 guardias, o sea, 7 kinesiólogos de guardias, que son guardias de 24 horas, y un refuerzo que se pone en el invierno de bronquiolitis. Nosotros muchas veces, porque tenemos 4 terapias intensivas y como 30 salas, ¿sí? El hospital, recordad que tiene como 17 hectáreas, o sea, es gigante. Sí, tal cual. Eh, Solicitamos muchas veces y no llegaba nunca. Pero bueno, realmente después de, hará 2 meses hubo una solicitada del gobierno de la ciudad y después fue muy liso, ¿sí? Por lo que tengo entendido, se hizo una entrevista, se seleccionaron los kinesiólogos, sí que estaban más capacitados, sobre todo los que hacían respiratorio, ahí estás vos, que te encanta. Y bueno, después tuvieron una entrevista conmigo y lo que nosotros hicimos, a diferencia de otros hospitales, es agarrarlos, tratar de incorporarlos al grupo, al servicio, que nos conozcan a cada uno de nosotros, que conozcan todos los días de guardia, que conozcan el manejo y tener este tiempo de pseudo capacitación para leer, para informarse, para practicar vestirse, desvestirse con el equipo de protección personal, para conocer a tu compañero de guardia con el que vas a estar 24 horas, para conocer geográficamente la distribución de las salas, de las terapias, dónde están los elementos de trabajo. Bueno, eso fue un golazo, creo que, de mi jefe del servicio. ¿Cómo es ese
ese trabajo del kinesiólogo para ingresar en un área que siempre fue muy propia del médico y el enfermero. ¿Cómo fue ir metiéndose de a poco, haciéndose espacio en esa yunta que era entre ellos y ahora encontrarse con el kinesiólogo que es como, no sé si la palabra es decir un nexo, pero sí una imagen muy importante dentro de lo que es la terapia intensiva y el área respiratoria? Y la realidad, nuestra especialidad es bastante joven, ¿sí? Si bien hay kinesiólogos respiratorios desde la época de la polio, ¿sí? De la pandemia de polio, de epidemia de polio, el trabajo fue de a poquito sumando, sumando, sumando. Y después fue el cotidiano, empezar a cambiar la cabeza, las nuevas generaciones, el trabajo interdisciplinario, fundamentar, debatir, discutir y salir un poco de ese rótulo que tenían del kinesiólogo que sacaba mocos o hacía masajes. Y eso creo que pasó en un montón de otras áreas, ¿sí? Desde los que hacen estética hasta los que hacen vestibular, pasando por trauma, todos dejamos de hacer un poco de masajes y poner infrarrojo. Yo creo que se amplió mucho más con fundamento científico, con estudio y debate sobre todo. Y yo creo que a partir de ahí el respeto se va dando, solo se va dando. Tal Y cual, te metes en el engranaje. tal cual, sí. Eh, Siempre en todos estos 50 y pico de días se Ay, intentó, perdón, tengo pacientes míos que me sí, ahí están las estoy, saludando. sí, Tengo sí, muchos pacientes míos. y Vicky, qué bueno. hay gente contenta te está escribiendo por ahí, así que bueno, me alegro. En sí, una de las opciones y una de las situaciones por las cuales hacemos estas charlas es eso, es poder acercarse a gente por ahí que no ves o a colegas que por ahí no conocen al otro profesional o áreas que se manejan o especialidades y trabajos y bueno, creo que para eso surgieron estas charlas. Así que bueno, nada, gracias, sinceramente. En estos 50 y pico de días se intentó llevar o imponer dos situaciones, ¿no? Una era la utilización del barbijo, y me vas a decir desde tu concepto la importancia de ese barbijo, y lo otro, la importancia de la distancia social. ¿Cómo ves estas dos situaciones y si son ampliamente compatibles con esta situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Tienen que ser compatibles, tienen que ser respetadas, tienen que ser adquiridas, tienen que ser obligatorias si queremos disminuir el número de contactos, ¿sí? El barbijo o el tapabocas sí es indispensable, no solamente porque me protejo yo, sino que es un medio de protección, ¿cómo decirle?, comunitaria, ¿sí? Al ponerme el barbijo te estoy cuidando a vos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la distancia, porque ya sabemos que el corona se transmite a través de las gotas, ¿sí? De la persona cuando habla, cuando estornuda, cuando tose. Entonces vos, al tener una distancia de 1,5 metros a 2 metros, disminuís, ¿sí? La posibilidad de que vos puedas inhalar o que alguna gota caiga, ¿sí? Cerca tuyo y por contacto te toques las mucosas o las vías respiratorias, ingrese y te contagie, ¿sí? Pero sí es necesario. Y obviamente en la medida que respetemos eso, vamos a tratar de enfermarnos menos, de contagiarnos menos, obviamente. Y en ese Tal- porcentaje van a estar menos graves, menor cantidad de pacientes graves. ¿Te tocó estar en otra situación similar a esta que estamos viviendo? Por ejemplo, no sé, en la época de la H1N1, o sea, Mira, el ¿cómo? H1N1 justamente yo estaba recién operada, estuve solamente 15 días trabajando, en ese momento trabajaba en la terapia del Hospital Thompson de San Martín, de la terapia intensiva, y entré, como no fue una pandemia, digamos, se siguieron realizando cirugías, tuve una cirugía de tiroides, así que justo no la viví completamente, viví el principio, que sí fue bastante, también con mucha incertidumbre, más que nada pues se moría mucha gente joven, muchas mujeres Sí, tal cual. embarazadas, digamos, era Sí, distinto el grupo de riesgo. Y, tal cual. y hace poco el dengue, ¿sí? Que un poco Claro. nosotros lo vivimos con las carpas, con las áreas de hidratación y los dengues hemorrágicos sí más graves en la unidad de cuidados críticos. Sí, eso sí, las dos.
A la polio no Ahí llegué. claro, no. Pero sabés que el director del hospital, cuando lo cruzamos aquella primera vez, nombró lo de la polio. Y así que yo dije, ¿hace cuánto tiempo está esa persona acá dentro del hospital? No, no, pero él no estuvo No, ahí. me imagino que no. No. Era El, como un pa- Highlander. el papá del director. Bueno, acá me haces pie a otra pregunta que tiene que ver con respecto al dengue y la situación en la cual vivimos en el país. ¿Crees que la situación del coronavirus, eh, si bien es realmente muy importante, le sacó como un poco de trascendencia a otra situación como el dengue, que hay muchísimos más casos en la Argentina y es algo que no es de ahora, sino que ya hace un par de años que lo venimos padeciendo? Mira, le sacó un poco de protagonismo, por así llamarlo, pero tenemos el mismo problema, ¿sí? Que está superpuesto. Ahora va a bajar un poquito por los cambios climáticos, porque viene el invierno, si bien es peor por lo que son todas las enfermedades respiratorias, ¿sí? El dengue por lo menos podés disminuir un poquito. Pero sí, Va a es ver, igual, es endémico, llegó el dengue para quedarse, sí. como en muchos otros países de Latinoamérica. ¿Sí? Y el coronavirus, bueno, es una pandemia, le sacó mucho protagonismo porque no solamente está en Latinoamérica con el dengue, sino atravesó desde Wuhan para adelante, para el costado y para abajo. Tal cual. Eh, ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que tiene un paciente con COVID-19? Y las primeras manifestaciones son fiebre, dolor de garganta, que puede acompañarse 37 y medio, y puede acompañarse con tos, dolor de garganta, pérdida o alteración del gusto o del olfato sin una causa aparente, ¿sí? Determinada. Sí, esas básicamente los casos que comienzan a ser sospechosos. Después el paciente tiene que ser hisopado para confirmarlo. Mira, justo me hicieron, entre todas las preguntas que me dejaron, me preguntaron si el hisopado era la única forma para terminar de detectar que un paciente tenía COVID. No, en el hospital hacen hisopados y hacen PCR, ¿sí? Bien, Hacen serología de anticuerpos. claro, sí. Bien. ¿Cómo es el trabajo del kinesiólogo? Estaba tildando así, ya no me mareaba con todas las preguntas que tenían aventado por acá. ¿Cómo es el trabajo del kinesiólogo en el área de terapia intensiva? ¿Cuáles son los cuidados primordiales que tiene que tener este kinesiólogo antes de empezar a trabajar, antes de empezar a realizar sus actividades con un paciente con COVID? Bueno, un poco la charla hice un mínimo, un chiquito PowerPoint La estoy, para mostrar en dibujitos lo la que estoy esperando. hacemos. Ah, tranqui, es chiquita. En dibujitos y ver cómo pudimos ir adaptando nuestra tarea habitual, ¿sí? Frente a un paciente COVID. Sí, lo que nosotros hacemos es protegernos, cuidarnos siempre, eso está antes que cualquier cosa, porque si nosotros no nos cuidamos es una catarata de compañeros y profesionales que tienen que hacer aislamiento, con lo cual estaría sacando una pata muy importante al sistema de salud. Eso por un lado. Eh, el equipo de protección personal, ya te dije, por sobre todas las cosas, depende del procedimiento que vayas a hacer, si es invasivo o no, tenés un nivel de equipo de protección personal, que eso después te lo cuento, sí, cambian un par de cosas del camisolín o de los guantes o de, de las gafas de protección facial. Y hay algo que no tenemos siempre en claro, que lo dijo en reiteradas oportunidades mi jefa, es en pandemia no hay urgencia, así que Tal cual. estar siempre muy tranquilos, vestirse, si es vestirse, desvestirse, si es posible hacerlo en dúos, ¿sí? En parejas, para que minimizar toda probabilidad de error. Creo que esa frase está en todos los Todos PowerPoint lados.
y Y cursos sí, que hicimos hasta ahora. sí, pero es así, porque y vos haces en forma enérgica, sin tener en cuenta un montón de cuidados, no solamente estás exponiendo a atender mal al paciente, a vos, a tu familia y a tus compañeros. Entonces creo que es primordial en este caso cuidarse, porque esto recién empieza y tenés Tal que cual, preservar. tal cual. Bueno, me encantaría que podamos ver ese PowerPoint, porque me mata que el otro día me dijiste, hice un pequeño PowerPoint para la charla y dije, chao, listo. No, Ah, no, pequeño, necesito, quiero no, ver ese chiquitito. PowerPoint ahora. No, no, es una cosa muy sencilla. Lo hice teniendo en cuenta que eh, los invitados a esta charla es un grupo bastante heterogéneo, por lo que me habías comentado. De hecho, hay pacientes míos, hay compañeras mías de trabajo, hay profes de educación física. Debe estar mi mamá por ahí dando vuelta. Así que Le mandamos un lo beso hice si muy, bien. muy general, ¿sí? Tratando de difundir por sobre todo nuestra tarea cotidiana. Pero es concreto, simple, Buenísimo. y veremos si me llevo con esto del PowerPoint. A ver, vos me decís, Marian. Dale, a ver. A ver, para. A ver si lo pongo ahí, queda torcido, ¿no? Sí, ahí está al revés. Ahí está al revés. A ver, Bien. decime vos. Sí, ahí, y yo lo correría un poquito más para atrás, porque ahí no se llega a ver. Anda diciéndome vos que sos el que Ba- está viendo, ¿eh? Bájalo, bájalo. Ahí, ahora correrlo un poquito más para... Ahí está. A ver si le engancho yo, ahí. Bien, un poquito más para atrás. No, Para que le saque el cargador, ahí. bien. Ahora, yo creo que ahí va bien. Si podés poner la cámara al revés, cambiala, cambia de Sí, cámara, en vez de no, ponerla... si me empiezo a mover, sí. Ahí va. A ver, esta, espera, ahí está. Es más sencillo. A Ahí ver va, ahí. ahí genial. Esa cámara es la que va y Ahí bájalo. está, Ahí, perfecto. ahí, perfecto. Genial. Bueno, y ahora Socorro. casi como alumnos vamos a estar viendo el PowerPoint. Ya me estoy acá, mira, agarré papel y lápiz para empezar a copiar. No, a vos te voy a tomar el práctico. No, el lunes a las 10 tengo. Bueno, un poquito, nuevamente gracias por la invitación, sí, gracias por estar todos. Voy a tratar de ser lo más general y lo lindo de esto es poder difundir sobre todo nuestro trabajo. Yo soy kinesióloga, como les contó Mariano, y profe de educación física, con lo cual eh, trabajo a la mañana en el Instituto Bacareza haciendo rehabilitación pulmonar y a la tarde trabajo en la unidad del DAIPIC, que es de enfermos críticos agudos, Departamento de Atención al Paciente Agudo Inmunológicamente Deprimido. Ese es el título, sería. Bueno, un poco brevemente les cuento que para definir un poquito nuestras tareas, yo me gusta hablar de competencias, ¿sí? Que es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarias, indispensables para una función determinada y específica. Desde ya que son el resultado de un proceso de capacitación de grado y de posgrado, ¿sí? La mayoría de nosotros, los kinesiólogos que hacemos respiratorio, hicimos después de la formación académica de los 5 años de kinesio, sí hicimos terapia intensiva y cuidados respiratorios. En mi caso yo lo hice en la SATI y en Favaloro, sí, hice los dos. Bueno, y además nosotros separamos, o yo por lo menos intento separar las competencias en transversales y longitudinales. Transversales como parte de un equipo que toma decisiones en forma interdisciplinaria o multidisciplinaria, y competencias que son abarcativas a lo largo del tiempo de la evolución del paciente, ¿sí? Desde que el paciente se ingresa hasta que va a la terapia, hasta que va a la unidad de cuidados intermedios, pasa a una sala,
si bien los objetivos son siempre similares, van cambiando y van evolucionando juntos con el paciente. Son como objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y obviamente, una vez que el paciente se externa, seguirlo por consultorio o, en mi caso, en muchas situaciones, los incorporo a grupos de rehabilitación pulmonar porque por la misma patología quedaron secuelados del pulmón. ¿Vamos bien, Marian? ¿Se ve Re bien. bien? Sí, Bueno, sí, se ve bien. bueno, decime si no cualquier cosa. Es lo que me sigo viendo yo ahí arriba, pero bueno. Bueno, no es inevitable. Nosotros, dentro del grupo, con mi jefe y con, bueno, no sé, el licenciado Vanzetti y todos mis compañeros, ¿sí? Del hospital, lo que tratamos de hacer es separarlos, en este caso, en competencias generales y específicas. Generales a todo lo que es con atención en sala, y específicas sí lo que es el área cerrada. En este momento nosotros tenemos la atención continua de los pacientes habituales que tenemos en el hospital, como pueden ser, no sé, posgraduizados, asma, bueno, estamos entrando en lo que sería bronquiolitis, que no hay muchos pacientes, los HIV que tenemos, un hospital de infectocontagiosas, tuberculosis, no sé si dije, encefalitis, meningitis, que no son COVID. Y además tenemos el agregado de pacientes graves y no graves, ¿sí? COVID positivo. En lo que respecta a consultorios externos, en este momento están suspendidos todo lo que es la atención de fisioterapia, de grupos de rehabilitación neurológica, secuelas neurológicos o respiratorio, y yo trato de sostener, junto con Anita, que es mi compañera, Analia Jung, los grupos de rehabilitación a través de la telerehabilitación o algo que intentamos similar, ¿sí? Y dentro de atención específica, bueno, como dije antes, las unidades de terapia intensiva y de guardia externa. Y más o menos ahora vamos a intentar ver brevemente lo que hacemos en cada sector. Antes que nada, y como dije antes, lo principal es protegernos, y nosotros tenemos tenemos un protocolo de equipos de protección personal según la actividad. Nosotros en este caso, como asistencia kinésica en general, tenemos muchas prácticas de cuerpo a cuerpo, contacto directo, ¿sí? Pero en el caso que no tengamos que hacer procedimientos que aerosolizan o invasivos, ¿sí? Usamos antiparras. El barbijo N95, que es el particulado, el que usamos habitualmente, el que entra al Hospital Muñiz, utiliza ese barbijo, y utilizamos un barbijo común por sobre el barbijo N95 para que nos dure más, básicamente que nos dure más, para preservar un poco los insumos. Utilizamos camisolín común y guantes. Eso nosotros llamamos equipo de protección personal de nivel 2. Cuando empezamos a seguir un poquito la atención y salimos de la sala y vamos hacia las áreas cerradas, ¿sí? Obviamente hay un montón de procedimientos, nosotros como kinesiólogos, que generan aerosoles, ¿sí? Ni hablar que manipulamos secreciones y muestras biológicas. En este caso, levantamos un poquito más la protección y utilizamos antiparras, máscara facial, igualmente el barbijo N95 más el barbijo común encima. Cambiamos el camisolín común al hidrorrepelente y utilizamos 2 pares de guantes. Y acá también, ¿sí? No solamente tenemos que tener en cuenta sobre el riesgo de exposición, sino como el transporte de las muestras que nosotros tomamos a estos pacientes. En este caso es una muestra de un hisopado para el diagnóstico del COVID, cómo debe ser trasladado en triple envase. Cuando hablamos entonces un poquito, Mariam, de las competencias, viste que la habíamos separado en generales y específicas. Dentro de generales, el hospital tiene muchas hectáreas, 17, muchísimos pabellones y salas. Hay que entrar con un GPS. Con un GPS, pero bueno, se aprende fácil. Acá en esta parte es donde estás en el pabellón coach,
¿sí? Lo que hacemos ahí es en este momento, te digo en este momento porque la dinámica y el flujograma de pacientes cotidianamente está cambiando, porque van cambiando la cantidad de pacientes, la cantidad de números sospechosos y confirmados. En este momento, el pabellón Koch son 6 salas, ¿sí? Deben llegar como a 400 las camas disponibles y tenemos un piso para hombres confirmados, otro piso para mujeres confirmados, otro sector para hombres sospechosos y para mujeres sospechosas. Además hay lugares donde están los pacientes con grupos familiares, por ejemplo un niño y padre o madre, el binomio, que están en otra sala. Y hay otra sala con aislamiento y presión negativa que también es en espera de los resultados. Nosotros tenemos, antes de llegar acá, las UFUG, como la mayoría de los hospitales públicos, que son las unidades febriles de urgencia, en donde se hacen la anamnesis y se hacen los hisopados, de ahí pasan a las UTAs, que son las unidades transitorias de aislamiento, hasta ver si el paciente es derivado a algún hotel o pasa a nuestro hospital. ¿Cuáles son los objetivos en general del kinesiólogo en estas salas? Es el control ventilatorio, el seguimiento motor, ya sea si tiene alguna secuela previa o si es un post externado de la terapia intensiva. Le hacemos planilla de seguimiento, ¿sí? Y teleseguimiento, tratamos de minimizar las intervenciones del kinesiólogo para evitar contagiarse. Hoy estuvimos volviéndonos locos buscando números de teléfono, así que vamos a ver si teníamos todos. Ya tenemos wifi, ya tenemos wifi. Genial. Bueno, entonces en esa sala más que nada tratamos de hacer también educación, remarcando las normas de prevención del contagio, enfatizar siempre el riesgo biológico que tienen las intervenciones que realizamos, tratar de cuidar el material, o sea, y cuidarnos a nosotros mismos, evitar las exposiciones innecesarias. Tratamos de categorizar a los pacientes para ver a cuál tenemos que prestar un poco más de atención, para si es un paciente moderado que puede llegar en algún momento a requerir cuidados críticos. Estandarizamos los modos de atención y, no sé, les capacitamos a todos los kinesiólogos que nos están colaborando, donde están las zonas de transición, las zonas sucias, las limpias, donde hay que vestirse, donde hay que desvestirse, las zonas del lavado de manos, cómo lavar el material individual, cómo protegerlo, cómo cuidarlo para que nos sirva y nos cuide. Tal cual. Si uno habla de intervenciones, hay 2 grandes grupos, no los voy a mencionar en sí, pero sí tenemos un grupo de evaluación respiratoria y un área de evaluación respiratoria con un grupo de contenidos y escalas, ¿sí? No sé, evaluación de las líneas con la escala de Bohr, el manejo de secreciones con la evaluación de la tos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que no tosa delante nuestro, minimizando nuestras intervenciones, dándole pautas de alarma al paciente, y la parte motora, teniendo en cuenta al paciente, el estado cognitivo, la fuerza, la bipedestación, la marcha, etcétera, 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 y tratar de darle algunos ejercicios, algunas guías y seguimiento a través del celular, ¿sí? De ejercicios, de protocolos en la cama, en sedestación, en bipedestación, lo que todos nosotros manejamos cotidianamente. Hay que aclarar que cuando vemos pacientes con esta patología, no es que estamos todo el tiempo sacando moco o cambiando mangueritas. El paciente está en diferentes estadios y así también el kinesiólogo puede trabajarlo de diferentes etapas, ¿no? Porque Claro. siempre está como la idea de, bueno, un paciente con COVID, listo, está ahí con un montón de respiradores y el kinesiólogo tiene que saber seguramente esto y no, hay muchas áreas que podemos trabajar dentro de este tipo de patología. Claro, bueno, por eso la importancia de la evaluación, la
la estratificación, tener escalas claras, simples, fáciles, que se puedan realizar bedside, que se puedan realizar con simples preguntas vía telefónica. Tal cual. Claro, porque así manejas el mismo idioma, te simplificás la tarea, categorizás al paciente y a partir de ahí podés hacer un tratamiento prolijo y protocolizado, ¿sí? Con objetivos concretos, pocos, claros, y que se van encadenando para el paciente después de estos 15 días que esté acá se vaya de la mejor manera funcional posible, ¿sí? Ya sea ventilatoriamente o de forma motora. Ya que se me está escapando, está. Bueno, eso más o menos competencias generales en sala. En Bien. terapia se complejiza un poquito más, porque no solamente tenemos al paciente con cuidados respiratorios o neuromusculares, sino que además muchas veces llegan a cuadros graves de ventilación mecánica, ¿sí? Esa es la terapia, una de las terapias intensivas de nuestro hospital. Cuando hablamos de intervención kinésica en UTI, también podemos hacer una separación en motora y respiratoria, ¿sí? En donde tenemos además algunas tomas de decisiones y procesos invasivos en donde tenemos que ir levantando nuestra protección personal, ¿sí? ¿Te acordás que habíamos dicho que, bueno, habitualmente en la sala podemos usar un equipo de protección 2 si no hacemos Igual. maniobras invasivas? En este caso ya tenemos que subir un equipo de protección nivel 3. Nosotros en la terapia evaluamos el estado de conciencia, evaluamos la mecánica ventilatoria, la falta de aire, hacemos métodos diagnósticos, asistimos en la intubación, extubamos los pacientes, hacemos protocolos de seguimiento, monitoreo de la ventilación mecánica, no sé, extubamos, etcétera. Y ahora un poquito yo voy a ir desglosando con imágenes para que el que no hace kinesio en la terapia intensiva más o menos sepa de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de conciencia tenemos escalas simples, ¿sí? Escalas con 5 preguntas básicas en donde en la función de estar al lado, bedside, uno puede determinar el grado de conciencia, simplemente con abrir los ojos, cerrarlos, sacar la lengua, a sentir con la cabeza, etc. Con dolor también tenemos las escalas que la utilizan ustedes también, todos los kinesiólogos, la escala visual análoga, ¿sí? Que es del 0 al 10, para poder medir la intensidad de ese dolor entre leve, moderado y severo. Bien. Estas dos escalas un poco nos dicen en forma rápida, concreta y sencilla el grado de conciencia y de cooperación que voy a tener con ese paciente. Hay otras escalas un poquito más específicas que evalúan el delirio, ¿sí? O el estado de agitación, ansiedad o sedación, que es la escala de RAS, ¿sí? Esas son otras dos escalas que específicamente se utilizan en la terapia intensiva con un paciente que está sedado, ¿sí? Bien. Cuando seguimos un poquito, y ya termino con estas pequeñas escalas que son muy, muy sencillas, estas también se pueden utilizar en las salas. Es el grado de dependencia que el paciente tiene, el grado de independencia o ayuda que necesita, que es, por ejemplo, la más conocida o la que más sencilla es la escala de Bartel, en donde se evalúa un poquito si el paciente puede ir al baño solo, si ni puede bañarse, puede comer solo o puede trasladarse en forma independiente, y eso se puede ir cuantificando. En función a eso vos podés ya estratificar al paciente cuán dependiente o independiente es. Y la otra escalita que quería recordarles, ¿sí? Son las escalitas de Kendall o la MRC, ¿sí? Que lo que evalúa, ¿sí? O valora la fuerza muscular,
de movimientos simples como abducir el brazo, flexión del antebrazo, extensión de muñeca, flexión de rodilla, dorsiflexión del pie, ¿sí? Para ver, por ejemplo, en este caso, si el paciente estuvo ventilado, por ejemplo, qué disfunción o qué debilidad quedó, ¿sí? Después de esa ventilación en la terapia intensiva. Nosotros llamamos DAUSI, ¿sí? Debilidad adquirida en la unidad de cuidados críticos. Bueno, y básicamente lo que hacemos en la terapia es evaluar la mecánica ventilatoria, ¿sí? Nosotros, mira al paciente, hacemos una evaluación de los músculos respiratorios, inspiratorios, expiratorios, cómo se comporta la caja, cómo se comporta en diferentes decúbitos o cómo el paciente ventila o perfunde, ya sea en forma espontánea o a través de un paciente que está completamente sedado o bloqueado, ¿sí? Cambia y eso nosotros lo evaluamos permanentemente, ¿sí? Y bueno, acá está la escala que me olvidé de mencionarlo. Si el paciente está vigil y puede responder y es cooperador, podemos preguntarle el grado de disnea que tiene con la famosa escala de Bohr, ¿sí? De sensación subjetiva. ¿Cómo? No, no, que ¿Cómo, sí. Marian? No, no, que esa escala la rehusás, quiero decir. Conocidísima, sí, en Sí, claro. rehabilitación pulmonar y en cualquier otra circunstancia. Sí. Nosotros esto lo vamos a hacer en la sala, como también en la unidad de cuidados críticos, es saturar al paciente, ¿sí? Cualquier paciente que satura menos de 94, vamos a prestarle atención e incorporar la oxigenoterapia a través de la menor dispersión posible. Podemos utilizar las cánulas nasales, ¿sí? Las máscaras con reservorio, como ves acá, y Venturi está desaconsejado por los altos flujos que tiene y la gran posibilidad de dispersión, ¿sí? de aerosoles. Las máscaras con reservorio y las cánulas nasales, sí o sí lo que vamos a utilizar es un barbijo quirúrgico encima con una recambia habitual, por lo que dicen cada 6 a 8 horas hay que recambiar el barbijo porque se humidifica, ¿sí? Otra cosa que nosotros hacemos en la terapia intensiva es asistimos a la intubación, un paciente que está deteriorado, que está con una mala mecánica, que está ácido, que tiene un déficit neurológico, una alteración de la PAFI, de menos de 200, uno ya tiene que considerar una intubación. El kinesiólogo lo que hace es colabora y asiste. Muchas veces en estos casos, estos pacientes COVID, si entra el médico que va a intubar y el enfermero que va a asistir, el kinesiólogo se queda afuera, que en algunos equipos de otros centros lo llaman el runner, que se queda afuera asistiendo a lo que falte o haga falta. En el caso que sea el kinesiólogo que asista a la intubación, sí lo que tenemos que tener en cuenta sí es el equipo de protección personal y evitar el ambú, y en el caso que nosotros necesitemos sí hacer presión positiva intermitente, colocar un filtro, ¿sí? A la salida de la máscara facial. Y otra cosa importante es mantener las presiones del manguito del CAF, ¿sí? Del manguito infladas antes de prender el respirador, ¿sí? Esos son pequeños detalles que, perdón, a ver si no se ve, ahí. Ahí está, el balón o el CAF, ¿sí? Esos son pequeños detalles que uno tiene que tener en cuenta en la hora de tratar a estos pacientes COVID. Sí, me voy apurando, ¿no? Que me quedan 10 minutos. Sí, 10 minutos. También colaboramos un poquito, Marian, con el seteo inicial. Estos pacientes sí que están intubados, muchas veces están bloqueados o una sedación profunda, ¿sí? Colaboramos un poco en el seteo, en este caso en la foto está seteado presión de soporte, pero habitualmente manejamos una ventilación protectiva con bajos volúmenes, de alrededor de 6 a 8 mililitros kilo de peso predicho, que es lo que seteamos como volumen tidal.
Sí, una PIB inicial de 10, ¿sí? Tratamos de buscarnos saturaciones altas, con un 94 nos quedamos contentos, ¿sí? Y en el caso de la terapia utilizamos respiradores microprocesados. En este momento nosotros no utilizamos de flujo continuo, en el caso de utilizarlo sí tendríamos que poner filtros en las salidas de las ramas. ¿Sí? Las ramas son dispositivos que generan la turbina, flujos altos, por lo tanto dispersa más, aerosoliza. Entonces lo que se hace es se colocan filtros en la salida de la única tubuladura. ¿Sí? Estos bien, tienen doble tubuladura. ¿Sí? Acá sí, se ve el filtro que dos, se colocó antes en la rama expiratoria. bien, Otra cosa que no hacemos, que es controversial, tenés algunas sociedades que sí están a favor de la utilización de ventilación no invasiva y cánula nasal de alto flujo como forma de sostener al paciente para evitar la intubación. Tenés también otras sociedades que la desaconsejan tal cual. fuertemente, Sí, más que nada por la protección del personal, por la gran aerosolización que tiene, y esto te lo digo yo, demanda mucho profesional que esté todo el tiempo, porque las máscaras de BNI, en este caso, muchas veces hay que estar permanentemente ajustándolas, fugan los se modifican flujos rápido. que... ¿Cómo? No, que tiene mucha pérdida, mucha fuga. Claro, tiene mucha fuga, el equipo en general compensa, con lo cual aerosoliza muchísimo, tenés que tener presión negativa, tenés que entrar a cada rato por la demanda, tiene alta demanda de personal, y en muchos casos la implementación de la ventilación no invasiva o las cánulas de alto flujo retrasa la intubación orotraqueal, que está absolutamente comprobado que incrementa la mortalidad en pacientes graves. Okay. ¿Están? Y ni hablar que, perdón, cualquiera de estos dos dispositivos incrementa la necesidad de oxígeno o la demanda de oxígeno. Cuando vos tenés uno o dos pacientes que vos aumentás 2 o 3 veces la demanda de oxígeno en litros te digo, ¿no? Sí, sí, No pasa nada, pero cuando tenés una terapia con 20 respiradores, con 40 respiradores, utilizar eso, vos estás consumiendo 3 veces más o 4 veces más el oxígeno institucional, claro. Sí, sí, hospitalario. sí, Otra cosa que hacemos, métodos diagnósticos, hisopados con equipo de protección máximo. sí. Esputo, le dejamos el frasquito al paciente, con el paciente que tenga tos efectiva, se lo dejamos y en la próxima entrada, sea quien sea, retira, ¿sí? Las secreciones. El esputo inducido está contraindicado. El aspirado traqueal simple con reservorio lo hacemos adaptando, no sé si llegas a ver, ¿sí? Un pedacito de tubuladura de T63 al sistema cerrado de aspiración. Entonces, de esta forma, desde el reservorio vamos a aspirar a pared y de este lado, con un catéter protegido, tomamos la muestra minimizando abrir el circuito, ¿sí? Ok, polarización. Minival, evitamos, está casi contraindicado por el alto riesgo de aerosolización que tiene esta toma de muestra. Bueno, técnica de higiene bronquial, hacemos aspiraciones de secreciones, sí, no a través de circuitos abiertos, pero sí a través de circuitos cerrados. Habitualmente uno usa cuando tiene el paciente muchas secreciones, cuando no se puede despresurizar la vía aérea, entonces utiliza este tipo de circuitos, o cuando es un paciente que sea bacilífero. En estos casos le ponemos para proteger el personal, además de no despresurizar el pulmón. Fisioterapia respiratoria no realizamos en ninguna de sus características, posicionamiento, percusión, drenaje, no está, ya casi está en desuso, no los utilizamos, aerosoliza y el paciente te está tosiendo encima, con lo cual no sería necesaria.
No. En el caso de aerosolterapia, está contraindicado el uso de nebulización, partículas líquidas. Sí podemos utilizar inhaladores dosis medida a través de circuitos de aerocámaras, ¿sí? En donde lo que hacemos es, si en el caso de ser posible, si se llega a ver, utilizamos aerocámaras colapsables para disminuir el espacio muerto y, Sí. y evitar abrir y cerrar el servicio, el sistema. Entonces ya la dejamos en la rama inspiratoria del paciente, esto en el caso que haya que broncodilatarlo eh, o darle alguna medicación inhalatoria. Perfecto. Para la extubación, hacemos una extubación protegida con protocolo COVID, en donde tratamos de hacer una excelente higiene del lago orofaringio, hacemos la extubación protegida, ya sea con la carcasita de acrílico o en este caso con el nylon, o si no tenemos nylon, a ciegas con un camisolín hidrorrepelente, en donde extubamos y automáticamente colocamos al paciente con oxigenoterapia y el barbijo encima, y como siempre evitamos que nos tosa encima. Tal cual. Traqueostomía, lo mismo, voy a acelerar un poquito, lo mismo la intubación, tratamos de mantener balones altos inflados, hacemos recambio de cánulas con protocolo protegido y no se utilizan cánulas fonatorias o sin balón por el riesgo de aerosolización. También hacemos prono en la terapia, aquellos pacientes que tienen una PAFI muy baja, se define la ventilación prono, obviamente si no está contraindicado, tenés un montón de contraindicaciones como, no sé, tórax inestable, cirugía de tráquea, traumatismo maxilofacial, infarto reciente, bueno, si el paciente no está con más de 130 kilos, 135 kilos, si el paciente no estaría contraindicado, se colocan de decúbito prono para mejorar la relación BQ y mejorar, al cambiar la redistribución de la perfusión, mejoraría, si sería una estrategia ventilatoria para mejorar la oxigenación. Tal cual. Humidificamos la vía aérea en forma pasiva, tenemos formas de humidificación activa y pasiva, en este caso no está recomendado la humidificación activa por la aerosolización y la manipulación del sistema y la carga de líquido, ¿sí? de agua destilada. Entonces sí utilizamos humidificadores pasivos con técnicas de clampeado cuando haya que recambiarlos, ¿sí? Clampeamos con las pinzas, apagamos el respirador y hacemos todos los cambios para 48 a 72 horas de estos humidificadores. Movilización precoz y Nos quedan sedestación. 2 minuto, minutos. 2 minutos. Y para ir terminando, y para mis pacientes de rehabilitación de la mañana, también hacemos telerehabilitación, sosteniendo a los pacientes a través de guía de ejercicios, grupos de WhatsApp, videos, etcétera, los volvemos locos. Yo hago rehabilitación pulmonar con un grupo de pacientes crónicos, que lo que hacemos es darle actividad física y para mejorarle la autonomía y la disnea. Bueno, querido, terminé. Me hiciste ir así, rapidísimo. A mí que me cuesta poco hablar rápido. ¿Verdad que voy a girar y me decís? Realmente, sí, claro. Ahí está. Para que... ¡ting! Ahí está. ¿Vamos bien? Bueno, Bueno, sí, muchas llegué. gracias, muchas gracias. Casi que tuve el lujo y el placer que tuve una clase individual, por decir una manera. Ya te voy a tomar el práctico, Marian. No, no, Bueno, por favor. me alegro que estés contento Sí, y agradezco a través del tuyo a todos los kinesiólogos que están de refuerzo del gobierno de la ciudad, que nos dieron una mano, son bienvenidos y son parte de la claro, familia. gracias a vos. Bueno, cualquier duda, si alguien te quiere escribir, ¿a dónde puede escribir? A resguardo@hotmail.com. O me buscan en el Perfecto. Hospital Muñiz, que vivo casi ahí. Sí, es verdad, creo que sí. No sé para qué tendrás una casa, porque ahí viviste todos los días. Bueno, ya terminará la pandemia. Sí, muchas gracias, Ani. Realmente gracias por tu humildad y gracias por hacernos sentir bien ahí cada vez que estamos en el hospital. Bueno, María,
Un gusto, un Un gusto. abrazo grande y bueno, nos estamos viendo la próxima vez que esté por ahí.